El término educabilidad se le atribuye a Herbart, quien aborda el concepto como el eje fundamental de la pedagogía. Ya en la antigüedad, Sócrates se había preguntado sobre si era posible enseñar la virtud. Herbart esclareció esta duda determinando que la voluntad para la moralidad solo se reconoce en el hombre. Por tanto, se entiende la educabilidad como una cualidad humana, enmarcada en un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. La educabilidad es una categoría humana. Si bien nacemos con la virtud de la existencia, es claro que ese nacimiento se da dentro de la defectuosidad. Por tanto, carecemos del ser en virtud de lo que es ser persona. Filner argumenta que en la educabilidad radica la posibilidad del hombre de formarse. En términos de estricta naturaleza, somos lanzados a la vida extramaternal en una gran desventaja frente a otros animales. Sin embargo, está claro que la existencia del hombre no basa sus inicios en la cuestión natural, ya que nace en el momento de mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente afectivo y bien preparado para ser influenciado, y en condiciones de asimilar aquello que le estimula. Fermoso argumenta que la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico, pues el hombre enmarca su existencia en un tiempo y en un espacio específicos, rodeado por una cultura determinada que lleva a la realización del hombre por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar que le condicionan. Así, el hombre conforma su personalidad y su adaptación social que lo hacen único. Cuando se alude el término plasticidad, hay que mencionar que ésta depende del grado de complejidad de la estructura biológica. Por tanto, la predisposición del hombre en esta estructura le asegura una mayor posibilidad de respuesta y de comportamiento flexible. La plasticidad, en términos de educabilidad, solo puede ser predicada del hombre porque le supone un cambio intencional. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para este fin necesita la puesta en práctica de los mecanismos de apertura a los demás, lo que le permite desarrollar la capacidad de elegir entre diversas opciones. En esa apertura a los demás es que el ser humano logra proyectar su autorrealización y su autoperfeccionamiento. Los límites de la educabilidad. La educabilidad es en sí misma el límite de la educación, ya que en términos pedagógicos es necesario desde la mismicidad humana reflexionar sobre sus fronteras con el único fin de reconocerlas y desarrollarlas. Los determinantes de los límites de la naturaleza humana son tres: lo biopsíquico, lo social y lo espiritual. Las limitaciones existenciales son de carácter ontológico, ya que condicionan la educabilidad del ser, que no puede soñar con capacidades ilimitadas. La perfectibilidad es limitada porque la radicalidad humana lo es también. El hombre no es plenitud de ser ni plenitud de perfección. Las perspectivas de análisis de los límites de la educabilidad se han aglutinado en tres corrientes. El pesimismo pedagógico se centra en la herencia y considera casi nula la educabilidad. Esta es un propósito imaginario que no entra en el campo de acción posible. Según esta teoría, el educador no puede modificar nada debido a que el código genético es la explicación de toda conducta humana. El optimismo pedagógico basa sus teorías en el ambiente, el cual obra de manera decisiva en la formación del ser. Existen dos vertientes: la sociológica, para la cual la educación es un instrumento moldeador del individuo,
que tiene un poder configurador absoluto, y la vertiente psicológica sostiene la tesis que refiere que la personalidad humana es plástica y se configura progresivamente según las experiencias a que se ve sujeta. Por último, el optimismo moderado considera tanto el factor genético como el ambiental y sostiene que de su interacción deriva el desarrollo humano. Se consideran dos las limitaciones generales de la educabilidad. La primera se relaciona con las limitaciones de la educabilidad del ser humano. Hartman consideraba la existencia de un fondo irracional de la educabilidad marcado por aporías, de las cuales podemos rescatar dos. El determinismo libertad, en donde si bien la libertad es el lado positivo y permisor de la educabilidad, la contradicción subyace en el lado limitador bajo el sometimiento de las inexorables leyes biológicas. La segunda aporía enfrenta la naturaleza y la cultura, pues el niño no es un fin en sí, sino que está determinado por los objetivos para los cuales es educado. Las segundas limitaciones son aquellas derivadas de la intervención técnica. Para Jaspers, los límites de la técnica son: necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. Tiene limitaciones cuantitativas. El ser está indefectiblemente unido a las limitaciones de la vida como realidad biológica. La educabilidad presenta cuatro características fundamentales. La primera es personal. Implica que la educación es un derecho fundamental de todo ser humano. La segunda es que es dinámica. Implica la interiorización de los innumerables influjos que rodean al individuo y que constituyen su personalidad. La tercera es que es intencional. El ser humano es autónomo en cuanto a su individualidad, pero existe un plano ideal basado en las consideraciones sobre el deber ser, lo que sufre una variación gracias a influencias heterónomas. La cuarta es necesaria. La educabilidad es necesaria ya que sin ella el hombre se vería privado de cualquier posibilidad de autorrealización, personalización y socialización. La espiritualidad del ser humano. La educabilidad se encuentra en el espíritu del hombre, que posee libertad y autonomía, así como apertura al mundo y objetividad. Solo el hombre es educable porque solo el hombre es portador del espíritu y de las características a él asignadas. Teorías personalistas. La educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. El hombre desde su apertura es y puede ser, y es allí, en el poder ser, en donde se desarrolla y cobra sentido la educabilidad. El reconocimiento de la educabilidad como facultad única del ser humano ha desarrollado en nuestro ser un sentido pedagógico que se deriva en la intencionalidad de educar y, en este sentido, influenciamos constantemente ejerciendo ese rol bidireccional de apertura entre estudiante y maestro. La plasticidad propia del ser humano, producto de un complejo desarrollo biológico, además de estar presente en el niño en el aula, lo explotamos al máximo enfrentando al estudiante no solo a conocimiento, sino a la formación del espíritu, a la formación de la moral y la virtud. La educabilidad tiene limitaciones en cuanto a las propias limitantes del ser, ya que no podemos tener una existencia basada en la utopía de la perfección. Por eso reconocemos en el aula las limitaciones de nuestros estudiantes y buscamos su propia formación desde las facultades biogenéticas y ambientales que contextualizan el desarrollo de su personalidad.